para generar bioetanol. Tenemos, por ejemplo, el trigo, tenemos el maíz, la caña de azúcar, pero también se utiliza mucho lo que es la remolacha azucarera para obtener bioetanol. El proceso de conversión de estos polisacáridos a etanol va a consistir en 4 etapas. La primera es la de lignificación, ¿verdad? Que la de lignificación es la eliminación de los materiales sólidos insolubles llamados ligninas, que como le mencionaba, ¿verdad? La lignina es ese compuesto que le da esa característica leñosa a la madera. Dice que estos polímeros cumplen la función de proteger el interior de la célula de la acción de diversas enzimas de los microorganismos y que justamente por esa razón se deben eliminar. ¿Por qué? Porque en la etapa de hidrólisis vamos a necesitar romper químicamente esas uniones glicosídicas entre las moléculas de glucosa mediante la acción del agua. Luego se va a pasar por un proceso de catalización por medio de enzimas adecuadas, ¿verdad? Ahí tenemos un ejemplo, la diatasa, para que de esa forma se pueda obtener una solución rica en azúcares más sencillos y por ende más fáciles de ser transformados en la siguiente etapa, que sería el agregado de levaduras. Entonces, luego de tener esos azúcares más sencillos, que principalmente va a ser la maltosa, se procede a un agregado de levaduras, que puede ser la levadura de la cerveza, las cuales con su acción producen algunas enzimas como la maltasa y la cimasa. Acá tenemos que la primera, o sea, la maltasa convierte la maltosa en glucosa, y la segunda es la que va a convertir la glucosa en etanol, ¿verdad? De la cimasa. Y luego ya pasamos a un proceso de purificación, que eso básicamente se basa en un proceso de destilación. Acá es importante mencionar que estamos obteniendo alcohol puro, ¿verdad? Entonces, etanol puro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que para que este etanol puro no llega a ser consumido, se le agregan, por ejemplo, algunos otros compuestos químicos que le den como un olor o un sabor muy fuerte y que la gente diga, ok, eso no es consumible. Pero por ese motivo, ¿verdad? Porque estamos obteniendo un etanol muy puro. Luego acá tenemos algunas ventajas del etanol como un biocombustible. Acá nos dice que, bueno, es apto para el uso en motores de explosión del ciclo Otto, que el bioetanol puede alcanzar valores de hasta 140 octanos. Esto es muy, muy positivo. ¿Por qué? Porque eso nos indica cuán puro es un combustible. Actualmente, Costa Rica, a nivel local, ¿verdad? A nivel centroamericano, tenemos uno de los mejores combustibles fáciles, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos la gasolina regular. La gasolina regular tiene una cantidad de octanos que oscila entre los 95 octanos y la super 98. ¿Qué implica esto? Bueno, que vamos a tener menos residuos en el motor, que va a ser un combustible que va a emitir menos contaminantes. Entonces, un combustible como el bioetanol nos va a suponer tener un combustible muy, muy beneficioso para nuestro vehículo y para el medio ambiente, ¿verdad? Ahí nos dice que en igualdad de condiciones mecánicas que otros combustibles fósiles. También, ¿verdad? Como consecuencia positiva, tenemos que se van a reducir las emisiones de dióxido de carbono y el material particulado, y que en el puesto de átomos de azufre ni nitrógeno vamos a ahorrarnos esa emisión de óxidos nitrosos y óxidos de azufre. Ahora, ¿cuáles son las principales desventajas del etanol? Bueno, que el etanol es un alcohol y como consecuencia los alcoholes tienen la característica de ser muy volátiles. Entonces, bueno, acá nos dice que posee mayor volatilidad que otras naftas, ¿verdad? Que el punto de ebullición del etanol es 78, mientras que comparado con otras que tienen 200 grados, es bastante diferente. Luego tenemos que tiene un punto de inflamación más bajo, o sea, que es más inflamable, entonces eso nos genera también mayor inseguridad, y que posee una capacidad mayor de la corrosión. También dice que tiene un importante efecto como disolvente, entonces al entrar con el calor puede llegar a derretir lo que serían algunas gomas como elastómeros en distintas partes del motor.
Ahora, en cuanto al biodiesel, que también se le conoce como FAME, ¿verdad? Fatty Acids Methyl Esters, se trata de ésteres alquílicos de ácidos grasos obtenidos a partir de transesterificación de los glicéridos presentes en aceites vegetales y grasas. Entonces, esto es muy importante. ¿Cuál es una de las principales diferencias entre el bioetanol y el biodiesel? La materia prima que vamos a utilizar. En la primera, obtenemos más que todo el bioetanol a partir de cereales o, ¿verdad? Como les mencioné, el trigo, el maíz. Y acá es básicamente de grasas y aceites. ¿Como cuáles grasas y aceites? Bueno, podemos acá ver que las grasas animales, como los aceites vegetales, son ricos en lípidos, pero acá generalmente se utilizan más que todo las vegetales. Podemos ver que algunas de las principales materias primas, ¿verdad? Es el aceite de algas, el aceite de girasol, el aceite de soya, son muy utilizados para la generación de biodiesel. Y acá tenemos el proceso para la obtención de este biocombustible. Nos dice que tenemos dos vías para obtener el biodiesel, puede ser en medio ácido y en medio alcalino. Cuando hablamos de medio ácido, se van a liberalizar estos glicéridos, que son estas cadenas grandes que tenemos al inicio, ¿verdad? En un medio ácido, y se van a obtener ácidos grasos y glicerol. Luego se van a esterificar en una segunda etapa esos gases grasos con el metanol para formar los ésteres metílicos. En cambio, en medio alcalino, este proceso se da en una sola etapa. ¿En qué consiste esta única etapa? Bueno, se va a utilizar hidróxido de sodio, es para frente al metanol, va a formar metóxido sódico para formar que va a favorecer la purificación de los ácidos grasos que forman parte de ese glicérido. Ahora, ¿cuáles son las ventajas del biodiesel? El biodiesel con respecto al bioetanol posee más ventajas que desventajas. Entonces, acá nos dice que es un producto que va a ser compatible con motores diésel, va a reducir igual las emisiones de dióxido de carbono y material particulado. También al tener una ausencia de azufre va a reducir esa emisión de material de óxidos nitrosos y óxidos de azufre. Que las emisiones de dióxido de carbono son entre un 20 y un 80% menores que las producidas con un combustible fósil común. También tenemos que su combustión disminuye en 90% la cantidad de hidrocarburos tales que no son quemados. Dice que, bueno, al ser de origen vegetal, el biodiesel no contiene ninguna sustancia nociva ni perjudicial para la salud, ¿verdad? Que eso, a diferencia de los hidrocarburos, que muchos contienen algunos compuestos aromáticos que tienen como consecuencia ser cancerígenos. También dice que el uso de biodiesel puede extender la vida útil de motores, debido a que posee un alto poder lubricante y que protege el motor. También que funciona como detergente, entonces va a ir ahí como limpiando las impurezas que tiene el mismo motor. Dice que el transporte de biodiesel es más seguro, ¿verdad? Porque es menos inflamable que si lo comparamos con el bioetanol. Entonces también va a reducir esa probabilidad de contaminar ríos y mares en caso de algún derrame, que es una de las consecuencias más grandes que tenemos cuando hay, por ejemplo, derrames de petróleo. Y dice que su manipulación y alimento es bastante segura, pues no se trata de un material peligroso, ya que su punto de inflamación es superior a los 110 grados. La principal desventaja dice que su dificultad para el arranque del motor en frío con el uso de combustible suele ser un poco más trabajoso, ¿verdad? Pero aún así tiene un rendimiento bastante positivo, bastante bueno. Ahora bien, vamos a hablar un poco del biogás, que como les mencionaba, ¿verdad? Acá tenemos más que todo lo que es la fermentación anaeróbica, que se da a partir de los residuos de origen animal. Está compuesto por cantidades variables de metano, de dióxido de carbono, de sulfuro de hidrógeno y nitrógeno. El metano va a definir cuál es la pureza del gas que estamos obteniendo y la mayor utilidad que se le da al biogás es para alimentar motores generadores de electricidad. De hecho, este es uno de los sistemas que más se ha implementado acá en Costa Rica.
tiene mucha implementación en zonas donde es difícil el acceso, como por ejemplo de compañías como el ICE, ¿verdad? En comunidades que, si no era por un sistema alternativo como este, no podían tener electricidad. Un ejemplo de esto son las comunidades, por ejemplo, de zonas como Talamanca. El proceso de obtención del biogás, bueno, acá lo hice de una manera muy resumida para que nos quedara ahí como grabadito, ¿verdad? En una primera etapa, bueno, en general la digestión anaeróbica se da en ausencia de oxígeno, ¿verdad? Pero en una primera etapa vamos a tener enzimas aeróbicas. Dice que van a utilizar el oxígeno para iniciar esa descomposición de la materia orgánica. ¿Y qué nos van a producir? Bueno, dióxido de carbono y ácidos orgánicos. Ya en una segunda etapa, las bacterias acetogénicas van a descomponer esos ácidos orgánicos en acetatos e hidrógeno. Ya cuando en el biodigestor, todo eso está ocurriendo en el biodigestor, ¿verdad? Que el biodigestor es como esto que estamos viendo acá, esta estructura grande. Ya cuando en el biodigestor se agota todo el oxígeno, entonces comienzan a actuar, ahora sí, las bacterias anaeróbicas metanogénicas. ¿Y qué vamos a obtener? Bueno, en ese proceso vamos a obtener metano, dióxido de carbono y agua. Y es ese metano el que se va a utilizar para generar la electricidad digamos, en la casa o en el sistema que se vaya a utilizar. Pero para que este sistema funcione adecuadamente, necesitamos contar con 4 factores o mantenerlos como controlados. El primero es la temperatura, ¿verdad? Aquí nos dice que se pueden utilizar temperaturas hasta de 54 grados, ¿verdad? Sin inactivar la actividad enzimática, pero que en general se suelen trabajar en temperaturas de 15 y 35, que si nos ponemos a pensar, 35, como este sistema, el biodigestor va a estar enterrado, o sea, va a ser como en el suelo, eso es más o menos la temperatura en la que se mantiene ahí el sol, entonces no va a necesitar estarlo calentando. Dice que para trabajar dentro de ese rango mencionado, los digestores suelen construirse bajo tierra, ¿verdad? Luego vamos a tener que controlar también el tiempo de retención, que el tiempo de retención son los días que va a estar en los residuos en el digestor. Dice que transcurrido ese periodo, todo el material había sido liberado en su totalidad como un gas para ser utilizado. Entonces dice que ese factor va a depender mucho de la temperatura. Entonces, por ejemplo, en una digestión a 10 grados vamos a necesitar que se dé todo ese proceso en 90 días aproximadamente. Pero si hablamos de que tenemos una digestión a una temperatura de 35 grados, que es lo ideal, que les mencionaba, ¿verdad? Que es lo que se suele manejar cuando los dispositivos son construidos bajo tierra, se va a obtener el gas en un periodo de 28 días. Entonces podemos ver cómo esa variación en la temperatura va a modificar mucho eh, el gas que vamos a obtener y el tiempo en el que lo vamos a obtener. Luego, acá tenemos que el pH también es uno de los factores que tenemos que tener controlados. Se nos dice que el pH tiene que ser neutro, se busca que sea neutro, entonces mantenerlo entre 6 y 8. Y si ya llega a ponerse ácido, entonces alcalinizarlo un poco y viceversa. Y finalmente, lo más importante, ¿verdad? La calidad del sustrato. Cuando hablamos del sustrato, acá dice que pueden emplearse distintos tipos de residuos de origen animal o vegetal, ¿verdad? Diluidos en agua. Dice que entre la materia prima de origen animal se utilizan diferentes estiércoles como vacuno, porcino, avícola, inclusive a veces humano, que este es el caso de estos sistemas que se utilizan en estas zonas que les digo que es de difícil acceso, por ejemplo, de compañías de electricidad. Es importante que en el caso de que se utilicen excrementos humanos, que estén libres de jabones y detergentes, ¿verdad? Pero el sistema va a funcionar óptimamente incluso con ese tipo de residuos. Y dice que, bueno, en cuanto al material vegetal, suelen utilizarse restos de tallos, hojas, raíces y cáscaras. Ok, muy bien hablar de los biocombustibles, ¿verdad? Y todas las ventajas que poseen, pero también tenemos ciertas barreras. ¿A qué me refiero con barreras? Bueno, esas barreras
significan los puntos de oposición a ese tipo de materias. La primera tenemos que la estimación de los combustibles fósiles que se queman a lo largo de un año equivale a más de 400 veces la productividad de la vida vegetal actual del planeta. ¿Okay? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que actualmente estamos quemando más combustibles fósiles que si en caso de que nosotros quisiéramos sustituir esos combustibles fósiles por biocombustibles, tendríamos una demanda muy alta de material vegetal. Acá nos dice, por ejemplo, que el material vegetal del que hemos dispuesto es el material vegetal que hemos tenido en 400 años, algo así. Entonces, como les digo, ¿verdad? Los biocombustibles vienen siendo una alternativa, pero difícilmente vayan a ser una sustitución total de lo que ya conocemos como los combustibles fósiles. También dicen que al poseer materia prima de origen vegetal, la industria de los biocombustibles establece una competencia por la tierra cultivable. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, que si ya tenemos este terreno que está dispuesto para la industria alimentaria, pero la demanda de combustibles me demanda inclusive materia vegetal para generar los combustibles. Entonces, ¿qué voy a necesitar? Bueno, voy a tener que reemplazar el terreno que tengo acá para los alimentos, para generar biocombustibles. Entonces se va a generar una competencia ahí entre, bueno, la comida o el biocombustible. ¿Y qué puede suceder? Bueno, que se van a encarecer los precios de la comida, inclusive, ¿verdad? Luego tenemos acá la necesidad de tierra para los cultivos vegetales claves para su producción, conducirá a una deforestación indiscriminada, que bueno, es lo que ha sucedido también en zonas como el Amazonas, ¿verdad? Esa deforestación increíble para lo que viene siendo terrenos con fines ganaderos, podría suceder lo mismo con fines agrícolas para obtener biocombustibles. Luego tenemos que otro aspecto son las elevadas cantidades de agua que se necesitarían para poder mantener esos recursos vegetales de una manera adecuada, óptima, que se puedan utilizar para los fines de biocombustibles. También dice que se debe considerar a la hora de hacer un balance comparativo, ¿verdad?, con el petróleo, que dichas prácticas agrícolas también van a necesitar petróleo para poder funcionar bien. Por ejemplo, si yo necesito un tractor, el tractor no va a funcionar con un biocombustible, va a necesitar algún tipo de derivado del petróleo, como por ejemplo la gasolina, qué sé yo. Entonces, ahí también se genera como ese tipo de demanda y dice que a pesar de que el balance de carbono en el uso y preparación del biocombustible, como el bioetanol o el biodiesel, resulta favorable, el análisis no considera todo ese tipo de factores de los que también se hablan, ¿verdad? También dice que hay voces encontradas respecto al uso de los residuos de materia orgánica. ¿Por qué? Porque esos residuos de materia orgánica, como lo mencionaba en un inicio, se han utilizado para fertilizar el suelo. Entonces, al utilizar estos residuos de materia orgánica para la generación de biocombustibles, esta utilidad ya se veía también inclusive más reducida de lo que ya está ahorita. Entonces, bueno, chicos, más o menos eso es un poco de lo que les tenía presentado para hoy. Espero que lo que les compartí haya sido de provecho para ustedes y que se hayan llevado información relevante. Ahora sí abro espacio de preguntas o dudas o comentarios. Sí, bien por dicho. La humedad es una variable a considerar, correcto, porque correcto. De hecho, cuando se trabaja con materia orgánica, la humedad es uno de los factores más importantes porque cuanto mayor húmedo esté la materia orgánica, más difícil es de tratarla. Entonces, sí se busca como algún porcentaje se queda por ahí. Decía también que el porcentaje de humedad máximo con el que se desea trabajar en ese tipo de sistemas es de un 75%.
Entonces sí se busca por lo menos que tenga cierta sequedad. Los sistemas de biogás, sí, ajá, correcto. De hecho, eso es una parte importante, digamos, hablo mucho de esto, ¿verdad? Pero no he comentado cuál es la aplicación acá en Costa Rica. En el caso del biogás, como les mencionaba, ¿verdad? Estos sí han sido utilizados y se han estudiado más para la elaboración de este tipo de proyectos. En el caso del biotanol y el biodiesel, se están utilizando también actualmente en el país, o al menos se están introduciendo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que al tener esas características, los biocombustibles necesitan tener como cierta combinación con los combustibles fósiles que ya tenemos. Para llegar a tener esa combinación con los combustibles fósiles que ya tenemos, necesitan pasar por ciertos procesos, ¿verdad?, de verificación. Y acá, ¿quién es el que verifica todo el proceso de los combustibles? Recope. Entonces, antes de pasar a esto, tiene que pasar a una aprobación de recope y decir, ok, sí se puede utilizar, no se puede utilizar. De hecho, en Costa Rica hay, si no me equivoco, 5 empresas que trabajan con la generación de biodiesel y 3 de bioetanol. No les preciso ahorita los nombres, pero podría dejármelo de tarea para compartírselos próximamente. Con gusto. Entonces, sí, creo que listo. Muchas gracias, chicos, por la atención. Perdón, con la lista de asistencia, no sé cómo van, creo que ya todos firmaron, falta. Ah,